Lleva por título el Fuero, Solidaridad, Integración y Futuro. Muchas gracias por su presencia, más después de los cambios que ha habido de ubicación de esta mesa. Como saben, estaba prevista inicialmente para finales de octubre, pero en la fecha, el 31 de octubre, pero precisamente en esa fecha y por solidaridad con el duelo nacional declarado por la Dana, pues se vio que lo más prudente era trasladarla, unirse a ese sentimiento compartido y aplazarlo al día de hoy. O sea que creo que lo primero que procede pues es un recuerdo al motivo que generó ese cambio de fecha, que yo creo que es algo, cuando hoy se habla en este título de solidaridad, de integración, pues precisamente yo creo que Navarra siempre es una comunidad activa, ¿no? Y que también se activó con este motivo a través de instituciones, jóvenes, aportaciones profesionales de emergencias. O sea que la solidaridad no es una palabra que se usa mucho, como tantas palabras o tantas, sino que es una actitud, y es algo que se cultiva. Entonces, bueno, bien, dicho esto, gracias a todos los presentes, por supuesto a los que van a intervenir en esta mesa redonda. Paso a presentarlos. Nicolás, son necesariamente presentaciones muy sintéticas, con lo cual son actos de injusticia porque se abrevia el currículum. Bueno, Nicolás Redondo Terreros, conocido de todos, presidente de la Fundación para la Libertad. Ha sido secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, entre 1997 y 2002. Estudió Derecho en Deusto, fue parlamentario vasco, participó en el Gobierno vasco en varias ocasiones, fue también candidato al Lehendakari, secretario de Relaciones Institucionales del Partido Socialista Obrero Español, colabora con instituciones, fundaciones, la fundación especialmente... Hay una que se llama, soy el presidente, Alma Tecnológica. Alma Tecnológica. Que tiene como objetivo la integración de niños con capacidades diferentes, se decía, se dice, en el mundo laboral. Eso es, a través de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías crean muchos problemas, pero nos ayudan en situaciones complicadas y hemos decidido utilizar las nuevas tecnologías para integrar a niños de estas características en el mundo laboral. Y la verdad, ya me viene bien que lo pueda decir, la verdad es que es un éxito rotundo. Hemos integrado, porque es una fundación pequeñita, casi a 100 personas con estas características y no ha habido fracasos. Un fracaso podemos contar nosotros. Yo estoy encantado, me he dedicado a la política, me he dedicado a muchas actividades, pero justamente la de presidir esta fundación que integra a estos niños que muchas veces la familia piensa que no tienen futuro, les integra en el mundo laboral, es de una satisfacción extraordinaria para mí. Pues muchas gracias por esa labor también, ¿no? Además de esta labor política y ahora esta labor social de integración, es colaborador habitual en numerosos medios de comunicación, de prensa escrita, de radio, de televisión. Hablabas, mañana a primera hora tienes en Herrera, en COPE, una entrevista, en fin, no parar de un foro a otro. Miguel Sanz Sesma, conocido también de todos, aparte de su formación académica, sus inicios como profesor, su trayectoria profesional, fue primero parlamentario foral, vicepresidente del Gobierno de Navarra y presidente desde 1996 durante 15 años. Es así. Y sigue también activo en el mundo de la fundación y en el mundo de las actividades sociales. Álvaro Miranda Simavilla Maño, de Zaragoza, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid, diplomado en PDG, en el programa PDG del IES, fue director general de Obras Públicas del Gobierno de Navarra, consejero, vicepresidente segundo, responsable de Economía y Hacienda y miembro del Gobierno de Navarra durante 15, 16 años, casi nada. Y Iñaki Iriarte,
profesor titular de Historia del Pensamiento Político. Compartimos afición y profesión, que es el mundo de la universidad, el mundo de la educación. Él es profesor titular de Historia del Pensamiento Político en la Universidad del País Vasco. Yo me dedico al Derecho Constitucional y estoy en la Universidad de Navarra. Él ha publicado trabajos sobre regionalismo navarro, antiforismo, ha sido articulista habitual, también sobre antisemitismo, sionismo, es lo que he podido leer, sobre Rousseau. Es colaborador habitual en medios de comunicación y también cuenta con experiencia política porque fue miembro del Parlamento de Navarra como independiente en las listas de Unión del Pueblo Navarro y en 2019 en las listas de Navarra Suma. Un dato que me ha interesado también de su currículum es una singularidad, la puedo contar, la de la llave. ¿Puedo contar la de la llave aparece publicada, la llave del Santo Sepulcro o no? Sí. Está emparentado, a través de su esposa, con la familia que es custodia de la llave del Santo Sepulcro, o directamente por tu parte. Un poco largo de explicar, bueno, todo como una curiosidad. Bueno, en fin, lo que nos trae aquí, hechas estas presentaciones un poco ligeras y que no hacen justicia, es volver la vista en tiempos en los que en general es difícil hablar de identidad, de tradición, de instituciones que tienen un arraigo histórico, pues hablar del fuero, del fuero con siglos de historia y el régimen foral en el marco del Estado de las Autonomías, como pieza clave no solamente para entender Navarra, pero que estamos en momentos de crisis constitucional, de crisis política. Hablábamos de la dificultad de explicar las instituciones históricas y parece bueno y oportuno dedicar este tiempo a reflexionar, ¿no?, sobre el fuero yo pensaba una frase, ¿no?, en todos los momentos de crisis en general hay que volver a las raíces, porque las raíces son las que te dan la identidad que cuenta de dónde venimos. Entonces la primera pregunta es ¿cómo explicamos hoy cuál es la identidad de Navarra, esa identidad del fuero, esa historia, esa razón de ser? Pediré así intervenciones en el orden que queráis. No tengo previsto a quién le doy la palabra. De la historia turno abierto, de Navarra, mejor que empiecen ellos. Turno abierto con rebote y luego iremos haciendo... Álvaro. Bueno, la identidad de Navarra, ¿no? Pues una gran pregunta. Hombre, yo creo que todos somos conscientes, o tenemos que ser conscientes y conocedores, que es pues la verdadera región histórica española, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues los demás se han apuntado después. Y entonces, cuando uno hunde sus raíces pues hace 1000 años y se consolida todo el modelo hace 150 años y disfrutamos de un régimen de competencias amplísimo, como no tiene nadie en España, aunque no se conozca. Porque vamos, parece que ganas la competencia de tráfico y parece que hemos conquistado aquí el Everest. Pero las competencias históricas de Navarra son realmente notables, ¿no? Y sobre todo tenemos algo que espero que podamos hablar de ello, que es el convenio económico, que es realmente nuestra joya, la joya de la corona de Navarra y su capacidad de acción en este momento es el convenio económico. Pues hombre, yo creo que tenemos una posición para estar primero orgullosos, luego ser responsables y tercero, que espero que podamos hablar de ello, sacarle partido también en un mundo competitivo, donde se compite a nivel de comunidades autónomas, se compite a nivel de naciones y se compite a nivel mundial. Pues Navarra tenemos que hacer nuestro pequeño hueco y sacarle partido siempre en beneficio de los ciudadanos, porque las instituciones están al servicio del pueblo y no está el pueblo al servicio de las instituciones. Entonces, eso hay que darle también un poco la vuelta respecto a lo que estamos viviendo en este momento, en particular en nuestro país. Muchas gracias. No sé si Miguel, Iñaki, queréis hacer una referencia al sentido de los fueros de Navarra, un brevísimo recorrido por la historia que se conoce, pero nunca está de más, porque se conoce hasta que se demuestra lo contrario, que conviene volver la vista, ¿no? Bien, yo creo que la identidad se me oye mejor así, sin micrófono. No, te dices por ahí que no. Hay que pasar por el micrófono. No me he librado. Bueno, se dice que la identidad de una comunidad, como es el caso de Navarra, se logra y se consigue a través de la personalidad de las personas que habitan en esta comunidad, a través de la defensa de unos valores fundamentados esencialmente en la libertad,
recordemos el sello de Obanos, que dice pro libertate patria gens libera state, ha sido el fundamento de nuestra identidad, la defensa de la libertad, ¿no? Entre otras cosas, que siempre va unida a la libertad, a la democracia, siempre va unida al consenso. Ahora hay que echarlo en falta, sin ninguna duda, que hay que echarlo en falta. Se echa en falta también la alternancia, que es también el fundamento de las democracias, la alternancia, pretendiendo eliminarla, como ha sido recientemente el rechazo de las más de 200 enmiendas que a los presupuestos generales de Navarra ha presentado, ya me voy por la política, ¿verdad? Se han presentado en el Parlamento de Navarra. Toda esa defensa de los valores es lo que conforman nuestra personalidad como pueblo y nuestra identidad. Eso, a mi juicio, se llama identidad, con unos valores que son muy diferentes. La identidad son muy diferentes a lo que defiende el nacionalismo, que siempre tienen un valor que es la supremacía sobre el resto de los pueblos, a diferencia, como decía George Orwell, que decía que el progreso, en fin, estaba ligado, y el patriotismo estaba ligado a la defensa de unos valores y unos principios, a diferencia del nacionalismo, que el carácter y el principio fundamental es la supremacía, es decir, ponerse por encima del resto de los pueblos. Pues bien, yo creo que el foralismo, la comunidad foral, está muy por encima de los valores que defienden lo que ahora se llama nacionalismo, y más concretamente lo que se llama o se entiende como un independentismo, y desde luego muy pegado a lo que es la configuración de una personalidad como pueblo. Muchas gracias. Iñaki, tú has analizado desde tu trayectoria de historiador del pensamiento político qué sentido pueden tener hoy los fueros, de qué estamos hablando. ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo lo planteas? Si está apagado, así sí. Bueno, pues ¿cómo lo planteo? Lo primero que planteo es un poco cuando se introduce la cuestión foral dentro de nuestra cultura política, ¿no? Es cierto que en algún sentido pues la historia de Navarra va muy unida a la historia de los fueros desde sus propios comienzos, pero no cabe duda que los fueros del Fuero General de Navarra, etcétera, pues tienen poco que ver con lo que entienden por fueros cuando entra de lleno esa cuestión foral, que es a final de la Primera Guerra Carlista, ¿no? En ese contexto, bueno, pues se produce la unificación del Estado liberal. Eso exige una reforma o un cambio de las instituciones del antiguo régimen y ciertamente supone que Navarra vaya a perder una serie de competencias que asume el Estado, ¿no? Se me dirá, bueno, con la ley de 1841 se conservó mucho. Lo cierto es que las competencias quedaron muy desdibujadas. Se mantuvo lo esencial, un mecanismo de financiación y una manera de controlar a los ayuntamientos, que es algo que interesaba mucho a la Diputación de entonces. Se mantuvo también la existencia de una diputación. Había diputaciones provinciales en toda España, pero lo cierto es que la Diputación de Navarra era la única que tenía el mismo número de diputados que había tenido la Diputación del Antiguo Reino, ¿no? Bueno, es en ese contexto en el que las competencias de Navarra, lo que hoy llamamos competencias, porque desde luego estamos haciendo un salto en el lenguaje, ellos no hablan de competencias, pero en ese contexto en el que las competencias de Navarra quedan muy desdibujadas, en el que se pierden instituciones, etcétera, que los dos bandos que han estado luchando en la Primera Guerra Carlista, liberales y carlistas, se reclaman fueristas, porque comprenden que sin unas instituciones propias, pues Navarra tiene muchas papeletas para convertirse en un erial, ¿no? Pues, y a partir de ahí entra la cuestión foral en nuestra política, en nuestra cultura política. Y ahora, muchas gracias. Y ahora damos el salto, Nicolás, al contexto constitucional de 1978 y a la inserción de Navarra en ese marco. Como decía un presidente del gobierno español andaluz, voy a hacer un introito que es imprescindible. Es decir, yo estoy aquí porque he recibido una invitación que no podía rechazar. Es una invitación
que fue en su momento absolutamente perturbadora para mí, porque yo soy de las pocas personas que hacen conferencias solo y expresamente de lo que saben mucho, porque tal vez, como buen ciudadano del norte, hablamos poco. Entonces yo puedo hablar poco de lo que sé mucho y hablo casi nada de lo que no sé nada. De esto he profundizado en algo cuando me lo pidieron, desde luego, pero además es que vi, si me permites, otro interés. Además de agradecer la invitación, claro está, vi otro interés en mi presencia aquí en estos momentos. Se han celebrado estos días el 46º aniversario de la Constitución del 78, que es una historia de éxito para la historia de España, pero también nos pone una interrogante encima de la mesa, teniendo en cuenta los tiempos que vivimos, si la transición y la Constitución del 78 vuelve a ser un paréntesis en nuestra historia. No sé quién decía hace poco que España parece que tiene la voluntad cada cierto tiempo de autodestruirse. Bueno, estamos en esa duda. Y en esas circunstancias que les digo, que a mí me parecen críticas, que son las que estamos viviendo, que estuviera aquí con ustedes una persona que vive en Madrid y es del País Vasco, una persona que ha militado en la izquierda y se siente de izquierda, se siente socialista y porque defiende la igualdad, pero se siente liberal porque le parece imprescindible la libertad individual de los ciudadanos, daría una imagen de lo que debería ser España. Un país en el que personas diferentes, con trayectorias diferentes, con posiciones ideológicas distintas, pueden hablar sin ningún problema, mirando el interés común, haciendo la interpretación que hagamos desde nuestra perspectiva, pero buscando siempre un cierto interés común. En relación con, y esto me parece fundamental en estos momentos, estamos viviendo una época de crisis que, como todas las crisis, no las notan los que las viven, las describen luego mucho mejor los historiadores, pero la falta de acuerdos, la falta de consensos, la vocación por crear muros, trincheras, la necesidad de provocar odios y rencillas, la necesidad de que parte de España se sienta prisionera del pasado en vez de protagonista de su historia, la estamos teniendo aquí ahora, estos meses, estos años. Y esto a mí me parece muy, muy preocupante. Por esto, en lo que vale, pues mi presencia aquí, en un foro en Navarra, inspirado con gente independiente, pero inspirado por un partido político, quiero que represente justamente esto, aquí, hoy, la posibilidad de entenderse entre los diferentes, de buscar el bien común entre los diferentes. Decía el filósofo británico de finales del siglo XVIII, los ingleses, antes decían más ingleses que británicos, los ingleses podemos discutir de todo, porque estamos de acuerdo en lo fundamental. En España estamos en una situación hoy en día en la que, por desgracia, parece que estamos más en desacuerdo sobre lo fundamental que casi sobre lo accesorio. Esa es mi contribución hoy aquí en esta conferencia al espacio público, ¿no? En los términos de la pregunta, quiero decir, lo pudimos hablar por teléfono antes de que se suspendiera efectivamente la conferencia por la tragedia de la Dana. Si me permiten, la tragedia de la Dana, fíjense ustedes cómo ha fallado el Estado. No digo que el Estado no exista, pero el Estado ha fallado estrepitosamente, o la clase política o el gobierno, pero también el gobierno de España y el gobierno de la comunidad autónoma. Y cuando falla todo, volvemos a los clásicos. España tiene un teatro clásico extraordinariamente importante, como el inglés, solo como el inglés, ni siquiera el francés es equivalente, porque nosotros hemos creado mitos. Bueno, en el teatro clásico español, cuando se habla de crisis, solo se habla del pueblo y del rey.
Fuenteovejuna, el alcalde de Zalamea, el mejor alcalde es el rey. Es decir, todo eso expresa situaciones de crisis en nuestro teatro, que es diferente al teatro británico, que habla del poder, de las emociones, de las ambiciones, de los sentimientos. El nuestro es distinto, aunque crea mitos. Y hoy vemos cómo lo que ha funcionado ha sido la solidaridad popular y el jefe del Estado, el rey. Y esto que nos crea a nosotros, provoca mucha ilusión a la mayoría de los ciudadanos españoles, también nos debe provocar una cierta preocupación, porque demuestra unos fallos en el sistema que no se pueden tolerar y que lo peor que podría suceder, como un artículo que publiqué el otro día, es que justamente no pasara nada después de todo lo que ha pasado, que no pasara nada, que no hubiera responsabilidades. Y en esos términos quiero decirles que ustedes tienen una peculiaridad. Todas las comunidades autónomas, todas, son un acto de voluntad absolutamente comprensible, lógico, racional, positivo, que yo defiendo y que ha venido bien en términos generales para nuestro país, para mirar hacia el futuro, para la reconciliación de los españoles. Todas son un acto de voluntad político, jurídico, clarísimamente, excepto Navarra. Navarra no es un producto de la voluntad de. Navarra es producto de la historia. Y fíjese si yo le doy importancia a esto, que casi toda mi tesis política en la que me he mantenido, mi discurso político, es que nuestra transición, la transición española en contra de las democracias de nuestro entorno, no es el producto de nuestra historia, sino el producto de nuestra voluntad. Aquí sucede lo contrario en Navarra. Usted, su foralidad, su hecho autonómico, es producto no de la voluntad de los legisladores, trasciende la voluntad de los legisladores y es histórica. Y además, permítanme que les diga, es histórica porque solo se la puede entender con la historia de España. Yo lo primero que he leído para preparar un poco el embolado en el que me habíais metido es la Ley Orgánica de Reintegración y Mejoramiento del Régimen Foral. Y es que hay una primera frase extraordinaria, magnífica, propia de esos juristas que teníamos antes y que ahora han desaparecido, por lo menos del gobierno. Y viene a decir: Navarra se incorporó al proceso histórico de la formación de la unidad nacional española, manteniendo la condición de reino. Es decir, esto es del 82-83. Es tan contundente, tan definitivo, tan exacto, por otro lado, que es lo que provoca, a mi juicio, su excepcionalidad y la cantidad de enemigos que tiene. Algunos son indiferentes, pero quien no puede ver que la autonomía navarra, para entendernos en términos modernos, sea producto de nuestra historia, es los que no tienen historia para hacer su propia autonomía. Y esos son justamente los nacionalistas, porque fanfarronean justamente de lo que carece. No tienen historia. ¿La tendría el territorio histórico de Vizcaya? Sí. ¿La tendría el territorio histórico de Guipúzcoa? Sí. Desde luego la tiene el territorio histórico de Álava, claro. Pero la comunidad autónoma vasca, legítima, necesaria y que yo siempre defenderé, no es el producto de la historia, fundamentalmente, es el producto de la voluntad política de un momento determinado. Y eso les diferencia, por un lado, a ustedes, y por otro lado, hace que sea temible la autonomía navarra. Sorprendentemente, yo me he introducido en algunas ocasiones en el conflicto de Navarra, como bien sabe él. Primero, porque tengo amigos. Segundo, porque considero que se puede defender. Tercero, porque pasé hasta los 16 años todas las vacaciones entre Estella y Mendaza, aquí en Navarra. Pero cuarto, porque creo que es necesario mantener la peculiaridad navarra en contra del integracionismo nacionalista para que los ciudadanos de España puedan ver cómo una comunidad histórica puede ser parte fundamental e inexcusable de la nación española. Eso es lo que yo les quería decir antes de cualquier otra cosa. Pues yo me alegra, la verdad, escuchar esa referencia y como, aunque voy a moderar, no me resisto a hacer un comentario porque me dedico
al derecho constitucional y he trabajado en la inserción de Navarra a través de la Constitución española, a través de la disposición adicional primera, y me encuentro en foros de constitucionalistas donde no siempre es fácil dar razón de la singularidad. Y esto es lo que hay que explicar, que la unidad no se entiende sin el proceso histórico que nos retrotrae al siglo VIII, cuando ya existe el Reino de Pamplona, con cambios entre las fronteras, con cambios de capitalidad, pero que es necesario para entender dónde estamos y cómo se van transformando los regímenes políticos. Navarra es una pieza clave. Y es una pieza clave que nos habla de factores que siempre son esenciales en política, que son de pacto y de lealtad. Y esto me parece que es importante subrayarlo, ¿no? Y que cuando se ha funcionado a través del pacto y a través de la lealtad, esa historia que no se pierde, esa confirmación de fueros del siglo XIX y esa incorporación de Navarra como comunidad foral, única comunidad foral, las demás son comunidades autónomas, tiene, en palabras del profesor Aragón Reyes, no solo un anclaje histórico, que por supuesto, evidentemente lo tiene y no lo ha perdido, tiene un doble anclaje, y el doble anclaje siempre es más fuerte. Es un anclaje foral y un anclaje constitucional, porque la Constitución española de 1978 es la primera que constitucionaliza, ampara y respeta, y en ese contexto se mejora y se incorpora después, en el año 82, como Comunidad Foral de Navarra, mientras otras, efectivamente, cuando se explica la formación, y no, de verdad que no me voy a extender, que los juristas tendemos a esto, pero creo que esto es importante. Yo a los alumnos les explico, digo, las comunidades autónomas se crean y se fundan con la aprobación de su Estatuto de Autonomía. Navarra no se funda, Navarra ya existe, Navarra se mejora, y esto es importante y nos explica quiénes somos y cómo somos también en relación con el resto de los pueblos, ¿no? Y creo que no me resistía a decir esto. El doble anclaje foral y constitucional, la dificultad y la importancia cuando esto se ha reconocido y cuando también el Tribunal Constitucional, que es una pieza, antes eran los ejecutivos, ¿no?, a través del pacto, los que interpretaban el alcance del fuero. La incorporación de un sistema constitucional obliga a adaptar nuestro esquema organizativo a la presencia de otros órganos, como es el Tribunal Constitucional, que tiene que entender qué son las competencias, cuál es la singularidad del régimen foral. Y yo creo que ahí hay una experiencia directa de cómo ha habido que hacer una labor también pedagógica con las instituciones para explicar la foralidad y lo que tiene de positivo para el conjunto. Bien, yo creo que se hace para reforzar esa foralidad a través de la gramática. El artículo 1 de la mejoramiento dice: Navarra conforma una comunidad autónoma con instituciones propias. Dice conforma, no utiliza la pasiva refleja, no se conforma, conforma. Es decir, no se conforma ex novo, porque no existía. Conforma una comunidad autónoma con instituciones propias. El resto de los estatutos de las comunidades empiezan así. Andalucía se conforma como una autonomía con instituciones propias, etcétera, etcétera. Pero no dice conforma, porque no tenía lo que ya teníamos en Navarra, que eran unas Cortes de Navarra. Por eso, precisamente, esa vieja reivindicación cansina, aburrida, de que se ponga en referéndum, que se haga un referéndum para ratificar el amejoramiento en el pueblo navarro, no tiene sentido, porque lo que tratan es de igualarnos por donde no pueden ni deben igualarnos. Dicho esto, que es a través del referéndum, porque el referéndum los navarros ya elegían a sus representantes antes de la promulgación del amejoramiento en el año 82. Por eso digo que en la Constitución española, además de la disposición adicional primera, hay una disposición DERO, que es la que respeta los derechos de los territorios forales. Hay una disposición derogatoria, apartado 2, apartado segundo, que dice: a los efectos de esta Constitución quedan derogados
los compromisos adquiridos en la ley confirmatoria de fueros del 1839. En los territorios de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. Luego, los efectos de la ley confirmatoria de fueros del 39 deroga en las 3 provincias vascas, llamémosle así, los efectos de la ley del 39 se derogan menos en Navarra. En Navarra no se derogan los efectos de 1839, después ratificados en la ley pacionada de 1841. Por tanto, yo siempre termino intervenciones de esta naturaleza diciendo que la foralidad, el fuero, para los navarros, no solamente, y para el conjunto de los españoles, no solamente es un derecho histórico, que sí, porque un de sus raíces en la ley pacionada, en el pacto de la ley de 1841, es un derecho histórico, es decir, que tiene más de 180 años. Es un derecho constitucional, porque además de respetar los derechos de los territorios forales, existe esa disposición derogatoria, apartado 2, que en el caso de Navarra sigue teniendo vigentes todos sus principios. Muy bien, no sé si queréis hacer alguna matización. Hemos hablado de historia. Podemos hablar y estamos en el marco del Estado autonómico, de los elementos diferenciales, y una pregunta que lanzo es, además de esa diferencia que tiene que ver con el origen, hay diferencias que tienen que ver con el resto de las comunidades autónomas. Has dicho, Álvaro, que la joya de la corona o la singularidad más notoria era el convenio. Y aquí hay como dos cuestiones, luego iremos entrando más a fondo, pero una es entender cuáles son las diferencias entre el convenio y el concierto como 2 elementos distintivos de unas comunidades que tienen una posición, al menos en materia financiera, singular. Bueno, diferencias, porque yo creo que las diferencias fundamentalmente son de concepto entre el Convenio Económico de Navarra y el concierto del País Vasco. Como habría dicho Miguel Sanz, el concierto es una carta otorgada, porque así se lo hemos oído muchísimas veces, mientras que el convenio va de suyo, es decir, el convenio pertenece a Navarra. El concierto se tiene que aprobar cada 5 años, el convenio lo tenemos que actualizar cada 5 años. El concierto decae cuando caducan los 5 años, el convenio económico no decae, se prorroga. Es decir, desde el punto de vista formal, se liga con todo lo que se ha hablado hasta ahora. Es decir, es un vínculo histórico de Navarra que no tiene nadie, que existía antes de la Constitución, que Navarra ha recaudado sus impuestos durante décadas, cosa que no ha hecho nadie. Ahora es uno de los temas estrella del momento actual respecto de Cataluña. Las comunidades autónomas, por cierto, no es que recaudan, pero tienen una capacidad normativa sobre política fiscal muy alta ya en España, pero recaudar, poner las leyes sobre todos los impuestos, menos sobre los impuestos del IVA y los especiales, solo lo tiene Navarra y solo lo ha tenido Navarra, por tanto, pues tiene una importancia capital. Otra cosa es, no sé si me toca responder ahora o no de cómo está la situación en este momento, es cómo se utiliza una herramienta tan valiosa por parte de quien la tiene que utilizar, que es el Gobierno de Navarra. Es decir, tú ahí tienes una palanca extraordinaria para el desarrollo económico de la sociedad de Navarra, que es lo importante, porque la política no existe si no hay desarrollo. O sea, lo demás son entelequias, son discusiones. Puedes estar hablando años y años de los cónsules romanos y de... No, lo importante es el pueblo. Y al pueblo hay que favorecerle. Y en Navarra, entre otras políticas, hay que favorecerle a través del convenio económico. Es una palanca de favorecer a la ciudadanía de Navarra a través del desarrollo económico. Y eso ahora está de capa caída, pero es un tema que hay que recuperar. Lo tiene que recuperar quien gobierna y sobre todo lo tienen que entender el gobernado, que somos nosotros. Es decir, nosotros como navarros tenemos un instrumento que no tiene nadie. Otros tienen el puerto de Bilbao, el viñedo de La Rioja, la capitalidad de Madrid, las áreas logísticas de Zaragoza o la Huerta de Valencia. Otros tienen otras cosas. Nosotros tenemos el convenio económico. Entonces tenemos que sacar el máximo partido.
en beneficio de todos nosotros y del desarrollo de Navarra. Por tanto, bueno, pues hay ahí un tema que nos distingue y realmente, desde el punto de vista, vuelvo a la pregunta, de la relación con el concierto, bueno, pues formalmente muy diferente. En el País Vasco quien recauda son las diputaciones forales, no recauda el gobierno vasco. Claro, claro. Recauda el escalón inferior y pasa el 75% de lo recaudado hacia arriba. Lo cual pues es una dependencia. El poder está en las diputaciones, la capacidad normativa está en las diputaciones forales. En Navarra no, en Navarra está en el gobierno. Y por tanto, bueno, pues la potencia del convenio para nuestra comunidad es importantísimo y bueno, pues yo creo que hay que ponerlo en valor y seguir poniéndolo en valor y levantarlo de donde está caído en este momento y que dé el fruto pues, que ha dado durante muchísimo tiempo. Ahí no sé si alguno queréis añadir algo, pero yo, sí, y aquí. Sí. Yo quería hacer una pregunta conectada, y hemos entrado un poco antes de lo que estaba previsto, entonces cambiaré un poco el orden de los temas que íbamos a tratar. Y es que ahora, en el contexto actual político, salimos de Navarra y vamos al marco más amplio de reivindicaciones de fuerzas políticas que piden la equiparación o una fórmula similar a la de Navarra, no sé exactamente con qué alcance, porque no hay en los foros de constitucionalistas, no sé si lo comentábamos el otro día, las jornadas a las que nos convocan, algunas de ellas, ahora son la financiación de las comunidades autónomas y entonces aparece como mesa específica los problemas que plantean los modelos singulares. Entonces, la pregunta obligada, tal vez aquí en Navarra lo vemos de una forma, pero es importante poder explicarlo. Algo ya has apuntado. La palabra que siempre se utiliza es que estáis en una situación de privilegio o la cuestión es que porcentualmente es sostenible en la medida en que solamente afecte y se mantenga para estos territorios, pero si se extiende desde un punto de vista económico hace inviable. Bueno, esto nos saldríamos un poco, pero lo que preguntaría es la idea de solidaridad y privilegio, los que habéis tenido un contacto más directo, ¿cómo lo podéis explicar o cómo lo abordaríais en este foro o en otros foros donde esos son los términos? Pero algo ya has dicho, Álvaro, ¿no? Bueno, pues rápidamente, realmente, en términos cualitativos, pues ya lo he dicho, no es que sea un privilegio, es que es un derecho que tiene Navarra desde hace, histórico, por tanto, no hay privilegio que valga. Es decir, lo tenemos, es de Navarra y se ha mantenido. Otros han conseguido otras cosas que Navarra no ha conseguido. Nosotros hemos conseguido mantener este régimen de funcionamiento. Desde el punto de vista formal, desde el punto de vista económico, el tema es muy complejo. En absoluto es un privilegio económico, es una manera de gestionar. Nosotros aportamos al Estado en función de nuestra riqueza territorial, el 1,6%, no en función de la población, que es el 1,4%. Eso es el mensaje en fin, que se transmite. Pero es que hay muchas más cifras por detrás, es lo que te devuelve el Estado por impuestos. Y hay un tema súper importante en este momento. El Estado devuelve muchísimo dinero a las comunidades autónomas vía inversión pública. Si nosotros estamos aportando al Estado un montón de dinero cada año y no recibimos prácticamente nada de inversión pública, ahí hay una cuenta negativa donde nuestro privilegio se queda en cero. Si el Estado ha repartido 75.000 millones en 7 años y a Navarra nos han dado 300, ¿el privilegio dónde está? Yo diría que es lo contrario, ¿no? Yo diría que nos están tomando el pelo el resto, Hombre, no voluntariamente, pero es la realidad. O sea que la palabra privilegio luego hay que borrarla o intentar borrarla de nuestro acervo y ver las cuentas en todos los sentidos y ver que en este momento el privilegio para Navarra en particular, pues en muchos casos es un demérito y una resta en lugar de ser una suma respecto de la relación económica con el Estado. O sea que hay que ver un global y hay que ver cómo se gestiona como herramienta. Sí, para completar esto, yo diré que nada más alejado del privilegio el régimen de convenio que está asistiendo en estos momentos a la Comunidad Foral de Navarra. Entre otras cosas, porque el propio convenio económico tiene una serie de limitaciones que ponen freno a lo que podría ser el establecimiento de una licencia, llamémosle, de un paraíso fiscal en Navarra. Nada más lejos de la realidad, más bien al contrario. En estos momentos, alejado del privilegio está
la gestión de nuestra autonomía en materia fiscal y tributaria, que hoy somos una de las comunidades que han perdido competencia en el mercado financiero en todos los aspectos. Ocupamos el puesto número 14 de 19 haciendas españolas que existen en España, el puesto 14 en competitividad fiscal. Y en materia de IRPF, tenemos el IRPF más alto de España. De España. Por consiguiente, se está incumpliendo el principio de equivalencia que establece el convenio económico, que dice la presión efectiva fiscal global ha de ser equivalente a la presión fiscal global que soporta un ciudadano de régimen que tributa en régimen común. Si ahora tenemos un régimen o una presión fiscal mucho más alta que el conjunto del Estado, ha dejado de ser equivalente la presión efectiva global y, por tanto, yo soy, en estos aspectos, soy un poco guerrero, aunque suelo controlarme porque a veces mi raíz navarra y muy defensora del convenio me puede, ¿no? Y yo iría hasta los tribunales a decir, hoy el régimen de convenio no nos interesa, porque pagamos más que en ningún lugar. O si no, ¿por qué se creen ustedes que se están yendo hoy en estos momentos inversiones? Hoy mismo viene una huida de una empresa y al mismo tiempo una entrada en otra comunidad diferente que es Aragón, que por cierto la puse yo en evidencia hace muy pocas fechas, hace pocos días, en un artículo que escribí en Diario de Navarra en relación con las inversiones que se prevén van a existir y a realizar en la comunidad de Aragón. Más de 34.000 millones de euros de inversión en los próximos años. Hoy concretamente dicen que una empresa que se va a dedicar a hacer las baterías eléctricas va a invertir 4.000 y pico millones de euros en Aragón, en Zaragoza. Navarra tiene una comunidad foral muy relacionada con el sector del automóvil. Y a nosotros no nos ha venido ninguna inversión de 4.000 y pico millones de euros, 4.100, para hacer una inversión aquí relacionada con las baterías eléctricas a fin de electrificar todo el tema de completar la electrificación de la planta del Andaven. Y eso que nuestro régimen de gobierno, que la ideología del gobierno es socialista, exactamente igual que la ideología del gobierno de España, del gobierno central. Y Aragón, curiosamente, tiene un gobierno diferente a la ideología o al partido que gobierna en España. En Aragón gobierna el PP. A pesar de eso, no hemos encontrado la iniciativa por parte del Gobierno de Navarra para intentar que fondos comunitarios para impulsar precisamente la electrificación de las plantas de los automóviles, bueno, no hemos encontrado esa iniciativa en el Gobierno de Navarra para exigir y decir que hay de lo mío. Por eso le doy la razón a Álvaro cuando afirma y dice que efectivamente el fuero no es un privilegio, el convenio económico no es un privilegio, a pesar de que hunde sus raíces en la historia, a pesar de que el primer convenio que se estableció fue muy anterior a la Constitución de 1978, me estoy refiriendo al convenio de Tejada-Valdosera, en la que se determinó una cantidad para la aportación de 8 millones de reales, que posteriormente ya en el convenio de 1941 pasaron a, me parece que fueron 30 y tantos millones de euros,
a los que había que descontar algunos temas relacionados con el tabaco, etcétera, etcétera, y ya con el convenio de 1969, el de 1941 era la época del conde de Rodezno, del carlista conde de Rodezno, ¿no?, en defensa de la Diputación Foral de Navarra. Y el convenio ya de 1969, que es ya el de la época de don Félix Huarte, pues ya se fijó la cantidad del convenio, la aportación del convenio económico de Navarra en 232 millones de euros, ¿no?, salvo otros arreglos o ajustes que hay que hacer. Quiero decir que Navarra siempre ha estado dispuesta y en disposición, no solo en la defensa del convenio, sino también en la participación de la solidaridad con el resto de los pueblos de España a través de su aportación. Por consiguiente, el convenio no es un privilegio, ni muchísimo menos, porque la diferenciación, en algunos momentos, no es un signo de privilegio, sino a veces, y en muchas ocasiones, y esta es una de ellas, es una manera de gestionar los recursos propios y hacerlo bien, porque si los haces mal, ese mal hacer contribuye a que la comunidad no avance, sino que retroceda. Puedo poner múltiples, porque no tengo ahora, sí los tengo, pero no tengo ganas de mirarlos. Pero confíen en lo que yo les digo. Ha habido momentos en la historia de Navarra, confíen en lo que yo les digo, ha habido momentos en la historia de Navarra en donde hemos tenido convenio y otras comunidades, por ejemplo Cataluña, no ha tenido convenio, que por cierto no lo tuvo porque no quiso. En el momento constituyente, no lo tuvo porque no quiso, porque decía que ellos solamente querían ser corresponsables en el gasto, pero no en el ingreso, porque cuesta votos pedirles a los ciudadanos impuestos y recursos. Y no lo tuvieron. Bueno, pues en aquellos momentos, hubo momentos en la historia de Navarra y de Cataluña en la que la renta per cápita de Cataluña era muchísimo más alta que la de Navarra, porque los navarros no gestionábamos bien nuestro régimen de convenio. Y en pocos años se le dio la vuelta y los navarros teníamos más renta per cápita cuando Navarra seguía teniendo convenio, los catalanes no seguían con convenio, pero bajaron sustancialmente la renta per cápita, mientras que los navarros la subimos. En fin, eso es una demostración palpable de que en algunos momentos de la historia unos han avanzado y otros han retrocedido porque se han perdido en ese desierto del soberanismo, del independentismo, del separatismo. Yo es que cuando hablo de soberanismo, cuando oigo hablar de soberanismo, pienso, ¿pero qué estamos pidiendo soberanismo? Si ni tan siquiera en estos momentos el rey es soberano, aunque le llamemos soberano. Ni tan siquiera el rey es soberano y va a ser soberano, en fin, un presidente de una comunidad que pretende separarse de España. En fin, eso es lo que hay, amigos. Le paso la palabra a otro. Yo te preguntaría, Iñaki, aquí soberano es el pueblo, ¿no? Soberano es el pueblo, al menos en un sistema democrático. Y yo te diría, Iñaki, que nos dedicamos a la educación. Y un aspecto que hay que intentar romper hoy, en el que estamos trabajando, y es muy complicado, es romper un poco esas burbujas que incluso las nuevas tecnologías llevan. Entonces ya las burbujas de filtros, las cámaras de eco, donde uno se retroalimenta y todo eso genera una polarización política como no hemos conocido, ¿no? Y sin embargo, cuando hablamos del fuero, intentamos trasladar, o algo por lo que el fuero ha pervivido en Navarra, es porque ha sido un elemento de cohesión, un elemento cohesionador, ¿no? Entonces, una pregunta que te traslado es cómo conseguir explicar que el fuero sea un lugar de pacto y encuentro en el ámbito político complicado, en un contexto de polarización y en un contexto de polarización también generacional.
Pues sí, efectivamente. Pienso que sin duda cuestiones como el convenio son muy importantes, pero para mí los foros van mucho más allá del convenio económico. El convenio es un instrumento y es un instrumento esencial, pero la idea de lo foral creo que va más allá. Y importa sobre todo lo primero, porque creo que desde, como antes decía, podemos poner desde 1841, ha servido como un elemento cohesionador. Y las sociedades necesitan algo más que cuentas. Necesitan creencias comunes, necesitan compartir una cultura política, necesitan una serie de elementos míticos que les hagan sentir a cada generación que no están ahí por casualidad, sino que tienen un pasado, que son herederos y que tienen una suerte de deber hacia el futuro, de manera que les tienen que preparar las cosas. Y los foros, como digo, han sido ese elemento cohesionador. Si perdemos de vista el hecho de que las sociedades necesitan esos elementos cohesionadores, esos contenidos míticos, esos relatos, una sociedad no dejará de ser una especie de asamblea de accionistas que solo piensa en el próximo reparto de dividendos y es incapaz de ver más allá. Para mí, una de las cosas valiosas de la idea de fuero es precisamente la idea de pacto, pero pacto también entre generaciones, el largoplacismo. Y creo que es muy importante, efectivamente, en un momento en que vemos que tenemos problemas que una generación no puede resolver, porque vienen de antes y sus consecuencias se van a alargar mucho más allá. Entonces, el fuero, la idea de fuero, o digamos que la cultura política que implica el fuero, ayuda a la gente a comprender que no son solamente sus problemas, que ellos no están ahí por casualidad, que ellos tienen un pasado complejo, que tampoco hay que mitificar, que no hay que creer, pero un pasado, y que tienen también una suerte de deberes hacia el futuro. Sí, me parece que queréis intervenir. Sí, bueno, yo no sé si establezco otra perspectiva en el análisis. Está muy bien todo lo que dicen ustedes y yo en gran parte lo comparto, pero hablando de pedagogía, del esfuerzo que tienen que hacer ustedes para que se les comprenda, yo creo que tienen dos peligros, y dos peligros que son inevitables y se pueden enfrentar desde la razón, pero son inevitables. Esto que están diciendo ustedes hoy aquí, esto que es la historia de Navarra, esto que les une como sociedad, esto que le da sentido al acuerdo y establece ese pacto generacional, lo van a tener que explicar en el futuro muy, muy, muy bien a la Unión Europea si la Unión Europea va para adelante. Y según vaya, no quiero introducirles miedo, pero sí que sepan cuál es el futuro. Según vaya teniendo éxito la Unión, y yo deseo, más ahora que nunca, que la Unión tenga éxito, la Unión Europea, las peculiaridades navarras y vascas van a necesitar una explicación aún mayor de la que se ha dado, aún mayor, porque la tendencia a hacer un patriotismo más que histórico, cívico y de reglas y de leyes que pasen por la fiscalidad y que pasen por algunas cuestiones que afectan a lo que decía, ya de fallecido ayer, Mario Fernández, el núcleo intangible de la foralidad. Bueno, pues eso se va a tener que explicar a un letón, a un polaco, y es una peculiaridad extraordinariamente profunda la de Navarra y la del País Vasco en la Unión Europea. Y justamente estamos nosotros en esa contradicción que provoca inteligencia, creo yo, y conocimiento. Estamos pidiendo más unidad en el ámbito fiscal y estamos defendiendo esto a la vez. Es decir, eso se tiene que tener en cuenta porque es algo no que amenaza, pero que está como referencia y la obligación de explicarlo desde la razón, intelectualmente, con solvencia, con tranquilidad, sin agresividad, va a ser cada vez más imprescindible. Y ese es un peligro, eso es un reto, más que un peligro, un reto que tienen ahí. Y luego, los españoles, España es un país muy extraño. Muchas veces no sabemos cuándo hemos ganado y nos entristecemos y cuando hemos perdido creemos que hemos ganado. Entonces nosotros mismos nos creamos problemas.
Probablemente esta situación peculiar de Navarra y el País Vasco pueda ser explicable en ese marco de la Unión Europea. En el futuro, digo. Ahora sí, nos ha costado, pero ahora sí, en el futuro. Ahora, será inexplicable totalmente si a estas peculiaridades, a estas zonas peculiares, se une Cataluña. Eso no habrá nadie que lo entienda, créanlo. Si la peculiaridad que terminan acordando es una peculiaridad parecida a la de Navarra y la del País Vasco. Y ese es el siguiente peligro, el de que por motivos políticos pequeños, diarios, cotidianos, por más que gobernar, estar en el gobierno, porque una cosa es gobernar y otra estar en el gobierno, se puede poner en duda toda la arquitectura institucional de España. Quiero decir que todo lo que hemos dicho es cierto, pero también es cierto lo contrario, en el sentido de que esta situación foral es como es porque está constitucionalizada. Es tan fuerte ni los privilegios ni la desigualdad, sino la peculiaridad, la diferencia, es tan fuerte, tan poderosa, que no tendría sentido fuera de la Constitución. Tiene que estar constitucionada, la Constitución tiene que aceptarlo, y los padres de la Constitución en su momento optaron por constitucionalizarlo. Es decir, lo hacemos nuestro. Entra dentro de esos principios intangibles y fundamentales que defendía Ortega en la defensa de la Constitución española cuando los nacionalistas catalanes le mandaron inopinadamente, malamente y extemporáneamente el primer estatuto. Bien, si se llega a un acuerdo en Cataluña de una financiación singular, parecida a la que tienen las comunidades autónomas vascas y Cataluña, tendremos primero, y Navarra, perdón, tendremos un problema, que es la dimensión de esas peculiaridades en España, llamará la atención a Bruselas inevitablemente. Y segundo, que no está constitucionalizada. Ese es un gran elemento de diferenciación, porque, bueno, es verdad que quebraría la solidaridad del Estado, es verdad que todo esto, pero sobre todo es que ese hecho diferencial tan profundo que si existe porque está constitucionalizado, aunque tenga historia, en Cataluña no estaría constitucionalizado. Sería un acuerdo cotidiano, normal, ni de una ley normal del Congreso de los Diputados. Y en esos términos, la sensación de agravio, de insolidaridad, de injusticia, de desigualdad, al no estar constitucionalizada, provocará unas reacciones muy intensas en el resto de España. Y si se provocan esas reacciones intensas, todo se somete a discusión. Hasta lo que no tendría que someterse a discusión, se somete a discusión. Y yo veo algunos que ya hablan de los fueros y hablan de la Comunidad Autónoma Vasca, etcétera, etcétera. Si al final la situación se lleva en Cataluña, además a un acuerdo para que pueda gobernar el gobierno actual, nada más, el debate sobre toda la fiscalidad española y también, por lo tanto, la de Navarra y el País Vasco será inexcusable. Quiero decirles que esto que les digo yo hoy, yo eso le he dicho a algún amigo mío nacionalista, tened cuidado porque como esto vaya así, puede que al final se discuta todo, también lo vuestro. Quiero que al final la situación es de crisis y por lo tanto extrema y por lo tanto permite todas las revisiones. Tienen, a mi juicio, desde el exterior, sin conocer profundamente la cuestión, tienen la necesidad de explicar en Europa en el futuro muy bien en qué consisten sus diferencias y sus peculiaridades en una Europa que si es un éxito cada vez será más unida y más uniforme. Ese es un peligro que tienen, que se puede solucionar con pedagogía y con solvencia analítica, y tienen un problema interno español que es que por dimes y diretes, por estar o no estar, por
por mantener un gobierno o no mantenerle, al final se decida de una forma absolutamente anómala, fuera de la Constitución, que Cataluña tenga una situación de régimen fiscal parecida a la vasca y a la navarra. Y eso supondría, desde luego, a mi juicio, el fin de la Constitución, seguro, pero además una situación de debate extremo y de todo. No sé si estás de acuerdo con eso. Estoy en casi todo de acuerdo, por devolverte lo que me has dicho tú antes, que me has dicho, estoy en casi todo de acuerdo. Es una broma, derivada de la amistad. Pero es verdad que hay una cosa, no es que esté en desacuerdo, sino que quiero complementarla. Es cierto que hay que utilizar mucha pedagogía política, como decía Jordi Pujol, que por respeto no digo lo que a mí me parece, por respeto y por la edad, digo el personaje de Jordi Pujol, pero sí que hablaba de pedagogía política. Y tenemos que utilizar la pedagogía política conociendo nuestras peculiaridades, porque es difícil defender lo que no se conoce. Y es verdad que si no somos capaces de interpretar que el llamado acuerdo fiscal o concierto, catalán, no sabremos o no tendremos la oportunidad de convencer a los ciudadanos de las diferencias que pueden existir. Lo que hemos conocido en relación con el llamado concierto vasco o acuerdo fiscal, con lo de vasco, o acuerdo fiscal en Cataluña, si no sabemos encontrar la diferenciación, no sabremos explicar ni defenderlo en cualquier foro que pueda existir. Y ahora citaré las diferencias que existen. Primero, el llamado acuerdo fiscal catalán se va muchísimo más allá o traspasa las líneas de lo que el convenio económico y el concierto defienden, expresamente escrito en la letra, en el convenio y en el concierto, que es que todo lo concerniente al convenio económico no puede ir más allá de la unidad constitucional. El acuerdo catalán está muy lejos de defender la unidad constitucional, porque está firmado por independentistas, en su mayor parte, que son los que están presionando para alcanzar el poder. Eso en un primer momento. En segundo lugar, hay otra limitación en el convenio y en el concierto vasco, que son las limitaciones relacionadas con la Unión Europea, relacionada en razón con los tratados internacionales, que son competencia del Estado, también muy alejados del acuerdo catalán, del acuerdo fiscal, que de tratados internacionales no quieren saber nada, más que de los tratados que les interesan a ellos. Ahora quieren que la inmigración, que es una competencia básica del Estado y que está condicionada por tratados internacionales, o como fue lo relacionado con la libertad de movimientos en la Unión Europea, para todos los habitantes de España, aquí el convenio tiene esa limitación, que tenemos que respetar los tratados internacionales. ¿O no os acordáis de lo que ocurrió en un momento cuando en el concierto económico la Comunidad Autónoma Vasca trató con las vacaciones fiscales de generar un clima adecuado para atraer fiscalmente la localización de empresas? Fueron denunciados a Europa. El acuerdo fiscal catalán, el llamado acuerdo fiscal catalán, por algo será lo que voy a decir ahora, no tiene esa limitación, no quiere saber nada de los tratados internacionales, ni muchísimo menos. Por eso, la vicepresidenta, con un lenguaje tautológico, a la que tan acostumbrados nos tiene, dice que el acuerdo fiscal catalán dice lo que dice y no dice lo que no dice. No deja de ser una perogrullada, como la copa de un pino, porque lo que no dice
es que no lo dice porque no quieren decirlo, porque saben que es inconstitucional y que va más allá de esa limitación que sí establece el convenio y el concierto, que es la limitación que he dicho antes de la unidad constitucional, que no quieren saber nada, al revés, lo que quieren es destruir la unidad de España. Y más allá también de los tratados internacionales. Y si me apuráis también de la limitación de la solidaridad, que todavía no sabemos nada. ¿Qué índice de imputación se le va a dar en relación a los gastos que el Estado puede tener en la Comunidad Autónoma de Cataluña? En Cataluña no sabemos qué índice de imputación. Nosotros sabemos el nuestro, el 1,6, y sabemos también el del País Vasco, el 6,24, que es la aportación de Navarra a las cargas generales del Estado, que, por cierto, están relacionadas con la aportación que nosotros hacemos a la configuración del Producto Interior Bruto Nacional. En este caso, el 1,6, a pesar de ser una comunidad que representa el 1,4% de habitantes. Yo suelo decir que el bacon que nos da el Estado por los servicios que presta en nuestra comunidad los pagamos a precio de jamón jabugo. Pero bueno, es el principio de solidaridad, que lo aceptamos, lo seguiremos aceptando y ojalá podamos seguir haciéndolo para que el conjunto de España cada día vaya más orientado hacia el equilibrio y la cohesión social que lo que está haciendo en estos momentos. Por tanto, nosotros no nos alejamos ni queremos romper con esta idea de la solidaridad, de nuestra pertenencia a través de España, porque somos muy conscientes que la Unión Europea se configura a través de los estados y no a través de las regiones, y por eso seguimos siendo respetuosos con nuestra participación en la Unión Europea a través de España, que es nuestro país, Estado, nación. Muchas gracias. Muy bien, pues no sé, es difícil después de intervenciones contundentes retomar el juego de preguntas, ¿no? Pero me hacía reflexionar cuando os escuchaba a cada uno de los ponentes, uno, que la crisis y las consecuencias de cambios que no caben en el marco de la Constitución aqueja al tema desde luego toca el tema de la financiación, pero realmente estamos en un momento de crisis constitucional, de crisis de la democracia constitucional en España, muy profundo, pero ampliando un poco más el mapa, ¿no? Es decir, los que nos dedicamos un poco al estudio de los fenómenos políticos, bueno, estamos mal, pero cuando se ven los estudios de los índices de evolución de los sistemas democráticos, es que algo está fallando cuando estamos viendo que estamos en un momento de descenso de los índices generales de calidad de las democracias si vamos a las tablas de los rankings que habitualmente se utilizan. Y eso nos remite a una idea que es un problema, pero una idea que me parece que también nos da unas oportunidades pensando en el futuro. El problema tiene que ver con cómo han evolucionado lo que es la base de todas las comunidades políticas, que es el pueblo, ¿no? Cómo ha evolucionado el demos, el electorado, la forma de ejercer el voto, por qué se mueve un elector, cómo conseguimos movilizar a un elector, qué es lo que desincentiva a los votantes, el desinterés, el aislamiento. Y esto es un fenómeno que está poniendo en riesgo las democracias, que afecta a todas las comunidades. Entonces, aquí lo único que cabe es la educación, la formación, abrir espacios de debate, no espacios puramente de refuerzo o emocionales, pero al mismo tiempo hay una oportunidad, porque en un contexto donde se está produciendo este aislamiento, esta descomposición de los pueblos políticos, y el pueblo de Navarra también es un pueblo en sentido político, también hay algo que se detecta, aunque estemos en la Unión Europea o estemos en comunidades o en estructuras globales, es que
todo el mundo, todas las personas tienen la necesidad, casi es atávica, de sentirse parte de proyectos a los que pertenecen. Y eso no lo colman los proyectos globales, sino causas donde uno dice, es que yo soy de mi tierra y esto lo siento. Por eso, aunque pueda parecer un tanto paradójico, y perdón porque yo soy moderadora, pero no me puedo resistir a hacer estas reflexiones, aunque pueda parecer un poco paradójico, es un momento oportuno para explicar quiénes somos, cómo es nuestra tierra, cómo son los elementos singulares, cómo es nuestra geografía, cómo han sido nuestros personajes en el pasado, que tenemos unos elementos comunes, pero también tenemos algo que nos da una identidad. Dicen que el futuro que viene es un futuro de identidades donde uno vuelve un poco a su hogar en el contexto de un mundo global. Y en ese nuevo contexto va a tener que, el fuero, yo creo que lejos de ser una pieza, puede ser una buena pieza para explicar esa identidad. Entonces, eso al mismo tiempo genera un nuevo reto, que es cómo adaptar un instrumento político, jurídico, histórico, cómo reformarlo para, perdón por la expresión que voy a utilizar, ¿no?, para que el traje no se nos quede desajustado. Y entonces ahí va la siguiente pregunta. El amejoramiento viene de la historia, en el presente es un título jurídico que permite un juego que desde luego ya se ve que otros miran con interés, pero ¿qué piensan los ponentes del futuro del fuero como norma? ¿Qué aspectos ven que para adaptarse a esa nueva realidad en la que ya estamos hablando de inteligencia digital, estamos hablando, perdón, de inteligencia artificial, estamos en otra onda en los debates? ¿Cómo puede sobrevivir el fuero o cómo debe ser ese proceso de adaptación? ¿Tiene que cambiar? ¿Se tiene que mantener exactamente igual? ¿Hay que petrificarlo? ¿Es flexible a los cambios? Bueno, pues igual. Vamos a ver, es cierto, vivimos en sociedades rotas, absolutamente rotas. En España, rotas en Europa, en el mundo occidental, en todas partes, por cuestiones ideológicas, por cuestiones... Pero sobre todo de una manera más profunda que la ideología, porque vivimos también en sociedades con familias rotas y con individuos rotos. El boom que está habiendo con la salud mental es una expresión de hasta qué punto vivimos en sociedades con sujetos fracturados. Yo dudo mucho que sea posible conseguir un pegamento mirando a los números. Y de hecho, con la cuestión, el gran momento de efervescencia foral en Navarra fue durante la gamazada, ¿no?, cuando se produce un debate de anteproyecto de los presupuestos de Navarra y es una cuestión de números, pero esa efervescencia fue mucho más allá de los números. Fue porque, como antes decía, en ese momento los fueros sirvieron, nadie sabía explicar muy bien qué eran los fueros. Ahora es un concepto oscuro, era un concepto oscuro en 1893, era un concepto oscuro en 1841 y por muchas charlas que demos va a continuar siendo un concepto oscuro, difícil de explicar, sobre todo fuera de aquí. Pero es porque los fueros, hay una anécdota muy graciosa que tiene que ver con un nacionalista, pero una persona por lo demás muy inteligente y muy sensata, que era Manuel de Irujo, que le preguntaron en una charla y tal, pero bueno, o debió preguntar a la audiencia, ¿qué son los fueros? Y la gente se hizo un silencio y alguien levantó la mano y dijo, pues hombre, don Manuel, los fueros son los... No, dilo tú. No, yo tengo mucho poder, son los cojones de Navarra. No, entonces los cojones de Navarra. Entonces era la idea de que los fueros van más allá del convenio. El convenio es importante y los números son importantes y no hay ninguna comunidad política que pueda prosperar. Sin un territorio, las comunidades políticas no existen en la nube, no existen en el ciberespacio, necesitan un territorio y están sujetas a ese territorio para bien y para mal y sin números, pero necesitan más, es lo que decía antes. Entonces la manera de enganchar es cómo rehacemos una comunidad que está rota, dándole una vida a la gente. La gente no está siendo capaz de tener algo tan sencillo como una casa, que todos ustedes han tenido. Está obligándose a vivir, o está quedando obligada a vivir en pisos compartidos hasta los 40, hasta los 50. No está pudiendo asentarse y tener hijos, y desarrollar, y proyectarse, y sentirse también heredero. Entonces, o se encuentra una fórmula para conseguir eso,
o no va a haber salida. ¿Y esto tiene algo que ver con el fuero? Sí, porque como antes intentaba decir, el fuero es una cultura política en la que empieza a decir el largo plazo es esencial. Y el largo plazo significa mirar a las generaciones de atrás, ¿qué? ¿Para sentir nostalgia? No, para que usted se sienta heredero y para que comprenda que usted tiene un deber hacia el futuro. Significa pragmatismo. Significa decir, mire, las grandes ideas, ahí está, la independencia, la no sé qué, mire, déjese de eso y vamos a hablar de cosas concretas. Aquí sí de números. Pero exige más, exige ser leal. Es un valor que no escuchamos en la política. De hecho, la política parece el reino de lo desleal. No, exige leal en el sentido que, mire, hemos hecho un pacto, yo me obligo a cumplir ese pacto. Y eso es un valor muy importante en la política. Exige cuestiones como reconocerle a usted como sujeto legítimo. Porque uno no pacta ni con un esclavo, ni con animales, pacta con un igual. Por lo tanto, significa entender que el otro tiene derecho a estar aquí. Y que me gustará más un escenario en el que no estén estos, no estén otros, pero mire, esta es la realidad. Usted tiene que llegar a acuerdos para largo. Si somos capaces de tener en cuenta todo eso, tener en cuenta las generaciones, tener en cuenta que los que estamos aquí presentes en algún momento no estaremos, pero que habrá otros, y que esos tienen que tener posibilidades de tener una vida, no vivir en pisos compartidos. Si no conseguimos eso, pues mire, usted no le va a vender los fueros. Claro que no. O sea que o es capaz de mostrarles que los fueros tienen que ver con los problemas reales que les afectan, o yo pienso que será muy difícil vendérselos, aunque les expliquemos las hazañas de Sancho el Fuerte o de Sancho el Mayor. No sé, yo no me atrevo a interpretar a la sociedad actual para saber qué hay que hacer. No, yo personalmente, que veo la Navarra actual. La Navarra actual es la que creo que conocemos todos, ¿no? Pues está dividida en tres partes. Una parte que es la nacionalista extrema, por supuesto, el fuero es justo lo contrario. Vamos, es evidente, ¿no? Es justo lo que se quiere encargar. Por tanto, esa parte no solo no cuenta, sino que va contra. Estamos esta otra parte, ¿no? Que nos creemos esa imagen, esa historia, ese instrumento, esa capacidad de utilizarse para el beneficio de las personas, porque lo queremos, lo hemos ejercido. Yo que soy de fuera lo he mamado indirectamente, los que sois de aquí lo habéis mamado desde la cuna. Esa parte existe también en Navarra, pero no es mayoritaria. Y hay una parte intermedia, que es el otro, no llega a un tercio, pues que está dejando de disolverse, yo creo que conscientemente, pues esto, o sea, no está en su agenda. O sea, en la agenda de unos está luchar contra el fuero, en la agenda de nosotros está en defenderlo, pero no por una cuestión caballeresca ni medieval, sino porque sabemos que es útil, que es muy importante desde el punto de vista social, que puede enganchar a la sociedad, a las juventudes, en fin, que puede cambiar las cosas. Y hay una parte central en este momento política en Navarra que esto no está en su agenda, y es evidente, no está en el fuero, que no existe, ni está el convenio económico, que no existe. Vamos, el convenio económico existe, pero no existe como palanca de cambio. Y por tanto, bueno, pues el futuro, pues cuando esos tercios se recompongan, pues veremos a ver de qué lado caemos, ¿no? Pero a día de hoy la situación es esta. Esa es mi opinión. Yo tampoco me atrevo a definir el futuro, entre otras cosas, porque, como decía el clásico, el futuro aún no es tiempo. El pasado ya no es tiempo. Solo el presente es tiempo. Y yo me comprometo a lo que me puedo comprometer. Y es, a pesar de que estoy fuera en estos momentos, estoy amortizado políticamente hablando, tengo todavía capacidad para seguir pensando y seguir defendiendo mis ideas, que son en estos momentos las que representan mi partido. Por tanto, yo creo que es verdad que es difícil, viendo el presente, defender los fueros a futuro, entre otras cosas porque el fuero, además de pacto, además de acuerdo, además de libertad, además de lealtad, también es iniciativa. Tomar la iniciativa es también autonomía. Y hoy estamos viendo y observando cómo el poder autonómico se está debilitando
poco a poco, por una razón muy sencilla, porque los partidos de ámbito nacional toman sus decisiones en las ejecutivas de los partidos nacionales. Y lo estamos viendo en Navarra. Antes he puesto el ejemplo de la inversión en el sector del automóvil en relación con las baterías. ¿Dónde se ha tomado la decisión? En Madrid. Me da igual hablar del PSOE que del PP. Si verdaderamente creemos en el Estado autonómico, que es lo que dice la Constitución española, que consagra a España como un Estado autonómico, no haremos nada. Si no tenemos capacidad y autonomía para gestionar nuestros recursos desde la lealtad con el conjunto de España, participando con nuestras contribuciones en el fin común y en el interés general, será muy difícil defender el fuero. Si no sabemos defenderlo porque nuestras decisiones no las tomamos aquí y las tomamos en otro lugar, yo todavía recuerdo cuando era presidente, bueno, no sé si contarlo, bueno, tuve una discrepancia y le tuve que decir a un miembro, entonces ministro del Partido Popular, con el que teníamos un acuerdo, le tuve que decir que las decisiones en Navarra se tomaban en Carlos III I, eran el gobierno de Navarra. Es verdad que luego me pidió disculpas y me dio la razón, pero yo siempre seré un defensor a ultranza del Estado autonómico y siempre soñaré también, oye, el mundo de los sueños también existe, ¿no?, para algunos. Yo siempre soñaré y creeré en el Estado autonómico, entre otras cosas porque ahora en Navarra representamos mucho más que lo que representábamos antes en un Estado absolutamente centralizado y dirigido desde una dictadura, que representábamos los navarros poco menos que el ratico que nos dedicaban en el tiempo, en la televisión, en la TVE, en la televisión española. Ahora por lo menos salimos más, aunque a veces sería mejor no salir por algunas cosas. Pero en cualquier caso, yo soy un defensor a ultranza del Estado autonómico porque es el que nos ha traído la libertad, nos ha traído la autonomía y sobre todo nos ha traído la capacidad de gestionar. Si gestionamos mal, seremos algo y si no, pues nada, pues las inversiones se nos irán a otro lado y se deslocalizarán empresas ¿en favor de quién? En favor de los independentistas. Porque con eso tenemos que luchar en estos momentos, en el fortalecimiento de la España de la Constitución, de la Navarra del mejoramiento, que en estos momentos se está debilitando en favor de los separatistas y del nacionalismo. Bueno, muchas gracias. Yo voy a ir cerrando ya, entonces sería una intervención de cierre. Sí, de cierre, sí. Vamos a ver. Yo quiero decirles, hombre, yo no soy como José Luis Rodríguez Zapatero, un optimista antropológico, pero bueno, tengo una dosis de optimismo suficiente, ¿no? Y en relación con lo que decías, ciertamente todo está cambiando. Y estamos en un mundo como en un momento de la historia como probablemente lo ha habido solo en otras dos ocasiones. Con el principio del Renacimiento, la imprenta y el descubrimiento de América, y con Atenas. Los cambios son brutales. Como estamos presentes, no nos damos cuenta. No sé qué referencia hacía Alfonso Guerra, pero venía a decir algo que ha dicho todo el mundo, y es que ninguno de los que ha estado presente en una revolución ha sabido exactamente las consecuencias de esa revolución. Bueno, pues esto lo dijo. Es así. Y estamos en una revolución. Hablamos de la revolución tecnológica, hablamos de una cosa de otra, pero no nos damos cuenta del cambio. Si lo pasamos a la política, el cambio es todavía más evidente. Bueno, en Estados Unidos acaban de elegir, pero mayoritariamente, con contundencias, desinhibidos, a un personaje como Trump, presidente de Estados Unidos.
ese grandísimo país con las instituciones más sólidas, pues han elegido a Trump. En Francia, con todo lo que supuso el otro día, el renacimiento de Notre Dame, tienes a un lado de Macron a Le Pen, que está todo el día pensando que es Juana de Arco. Y al otro lado tienes a Mélenchon, que todos los días se levanta queriendo tomar la Bastilla. No hay nada en Francia, porque Macron se va, además, no hay nada. En Alemania el Partido Socialista va a pasar a ser el cuarto, o el tercero, o el cuarto. Bueno, todo está en cambio. Como decía Sartori, gran parte de la historia de la humanidad la hemos pasado en la incertidumbre y en la niebla, y aún así hemos salido hacia adelante. Ustedes, yo creo que hay una cosa muy importante que ha dicho él, en política en estos momentos de incertidumbre, de niebla, de una cierta oscuridad, de no saber cuál es el futuro, porque es verdad que el futuro no es en tiempo, pero es el que más incógnitas nos crea desde hace muchísimos años, el futuro que tenemos por delante. Bueno, en esa situación a los políticos no les podemos pedir que acierten, les podemos pedir que sean honorables, que sean leales, que respeten la palabra, que digan la verdad, lo que puede ser o lo que no puede ser. 4 o 5 cuestiones que son fundamentales, porque es la única forma de creer en ellos. Más en un país como el nuestro, porque mientras todos esos países que he comentado están en una situación muy parecida a la nuestra, esos países, Francia, Estados Unidos, Alemania, tienen algo que no tenemos nosotros. Instituciones poderosísimas. Hay un atentado en Francia y todo el mundo sale cantando la Marsellesa, porque la República está por encima de todo. Aquí hay un atentado y el día siguiente estamos discutiendo a ver de quién es la culpa. Y nunca es del que ha puesto la bomba, sino del Partido Popular o del Partido Socialista. En Estados Unidos, pues Trump puede dar más o menos miedo, pero la historia institucional de Estados Unidos es una historia en la que el Tribunal Supremo, por ejemplo, se ha enfrentado en ocasiones al presidente de Estados Unidos ganando la partida al presidente. Por cierto, a presidentes con más poder que el propio Trump. Bien, nosotros no tenemos esas instituciones porque son recientes, 40 años. Por eso es más necesario el comportamiento personal de los políticos, el comportamiento pedagógico de los políticos. Y en esos términos, sin embargo, quiero decirles, por eso les decía que tengo una pizca de optimismo, ustedes, en ese mundo de niebla, azaroso, ciertamente oscuro también para nuestros hijos, tienen algo que defender, que es su peculiaridad, algo bonito, eficiente, que viene de atrás y puede seguir hacia adelante. Y merece la pena, porque no todo el mundo tiene esa certidumbre que tienen ustedes los navarros, por lo tanto, aprovéchenla. Muchas gracias. Pues no sé si queréis intervenir para hacer no, lo dejamos estar. Pues entonces me queda cerrar, dar las gracias a los ponentes, en primer lugar, y al público por su asistencia y nada más. Seguimos, ¿no? Con todos los mensajes, yo creo que ha habido bastantes. No voy a hacer una especie de recoger, porque ha habido muchos mensajes, yo creo, ¿no? Estos últimos de legado, que hay que trabajar con la honorabilidad de una buena y una eficaz gestión de los recursos, en fin, yo creo que muchos mensajes que nos han podido llegar a todos. Pues nada, muchas gracias.